dejado aquí el solucionario. Obsérvelo, hay cosas interesantes. Yo observo que hay preguntas que se pueden hacer rápido, pero también hay preguntas que conllevan un grado de profundidad. Revíselo, la parte cinética, la parte de partes por millón del CO2. Bien, lo demás está manejable. Le dejo sin dar más vueltas. Cuídense mucho, que todo haya salido bien. Ya, si no es así, a seguir avanzando con fuerza y nadie nos va a detener. Un abrazo muy fuerte, muchachos. Nos vemos. Nos presentan esta pregunta, muchachos, que dice, ¿no? Uno de los misterios de la sensación del sabor dulce es la amplia variedad de moléculas que tienen este sabor. Los varios tipos de azúcares, además de la sacarosa, azúcar de mesa, incluye la sacarina, y esta es la estructura. Marca la alternativa que corresponde a su representación. Bueno, vamos a marcar la alternativa que correspondería a esta característica de la estructura. Nos están proporcionando el número atómico de cada átomo que está en esta molécula. Está apareciendo ahí en la pantalla los datos. Y la primera pregunta dice, ¿la molécula del compuesto cumple con la regla del octeto? Cuando nos dice eso, muchachos, hay que verificar si los átomos que están acá adentro cumplen el octeto. Y de inmediato la respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no cumple con la regla del octeto. Él solamente llega a tener 2 con lo que le llaman dueto, ¿no? Así que cuando dice la molécula del compuesto cumple con la regla del octeto, no cumple totalmente. Algunos átomos sí lo van a tener, pero no lo cumple en alguno de ellos como el hidrógeno. Primera alternativa, falso. La segunda, todos los carbonos de la molécula tienen hibridación sp2. Un carbono, para que tenga hibridación sp2 debe tener un enlace doble, ¿no? Y 2 enlaces simples. Esa es la característica de un carbono con sp2. No se olvide que en este hexágono, este círculo que han puesto en el medio, indica que dentro de ese grupo de carbonos hay enlaces dobles alternados, que serían así, ¿no? Enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, ¿no? Eso es lo que indica el enlace doble. Viendo eso, muchachos, cada carbono que está en esta molécula, este de aquí, y los que están aquí dentro del hexágono, cumplen esta característica, por lo cual todos van a tener hibridación llamada sp2. Sería correcta esa alternativa. Todos los carbonos de la molécula tienen hibridación sp2, sería verdadero. Entonces nos piden lo que corresponde, esa es la clave sería la B. Revisemos los demás. Solo el carbono del grupo carbonilo, este es el grupo carbonilo, ¿tiene hibridación sp2? No, también los que están acá adentro como lo hemos definido. Y por último, el átomo de azufre no cumple con la regla del octeto. A ver, el azufre como está ahí, muchachos, ¿cumple el octeto, sí o no? Claro que sí, porque tiene 8 electrones en su entorno. Acá tiene uno de él, acá otro, y acá estos serían dativos. Del azufre hacia el oxígeno son dativos. Son dativos. Claro, el azufre tiene 6, 1, 2, 3, 4, porque el dativo lo aporta a los dos, ¿no? 5 y 6. Ya los oxígenos acá tendrían sus pares libres, ¿no? Para que llene al octeto cada uno de ellos también. Pero así como está el azufre, tiene octeto. La clave, amigos, es la B. Bien, amigos, veamos esta pregunta, que también es una pregunta práctica, directa. Nos habla así: muchas veces el deterioro de nuestro patrimonio cultural se debe a diferentes tipos de reacciones químicas que ocurren en la superficie de los monumentos y esculturas. Bueno, es natural, ¿no? Una escultura está hecha de minerales, como de yeso, por ejemplo, sales, y entendemos que cuando ellos están expuestos a la intemperie, hay agentes que lo van a comenzar a oxidar, corroer. Bueno, y dice, identifique la alternativa donde las reacciones que ocurren corresponden a la desplazamiento simple y doble desplazamiento, respectivamente, en ese orden, desplazamiento simple y desplazamiento doble. Entendemos que la primera reacción, amigos, no corresponde a ninguna de ellas, ¿no? Tengo aquí dos reactantes, tengo un producto. Esa reacción, ¿cómo se llamaban? Reacciones de adición o síntesis. A ver, vemos la segunda. En la segunda tenemos aquí dos compuestos a la izquierda, dos compuestos a la derecha. Cuando había esa característica de dos compuestos químicos a la izquierda y dos compuestos a la derecha, era doble desplazamiento. Y usted lo puede verificar porque el calcio ahora está con el SO4 y el H2 segundo con el CO3. Es un doble desplazamiento. Esta es una de las claves, doble desplazamiento, o también llamada metátesis. Y esta reacción, si usted se da cuenta, es un desplazamiento simple, donde el aluminio al hierro lo ha desplazado, solamente hay un desplazamiento. Y ahora el aluminio se queda con el oxígeno, ¿no? Y el hierro quedó solo. Cuando usted tiene un elemento químico en la tabla y un compuesto al costado, un elemento, un compuesto, es desplazamiento simple. Correcto, entonces la pregunta quiere que usted marque en este orden. Primero desplazamiento simple y luego doble desplazamiento.
La clave sería 3 y 2. Y la alternativa que tiene ese orden 3 y 2 es la D. La siguiente pregunta es de contaminación ambiental y nos dice: los bosques y las selvas de la Tierra cumplen un rol importante en el mantenimiento de los gases invernaderos. La eliminación del CO2, por ejemplo, suministra oxígeno, y la destrucción masiva de áreas forestales diversas, como los bosques tropicales amazónicos de Sudamérica, contribuiría a la generación de problemas ambientales, debido al incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero. A ver, muchachos, los gases de efecto invernadero son principalmente tres. Tenemos al más importante por su abundancia, que va a ser el dióxido de carbono, ¿no? Anhídrido carbónico. Luego también se encuentra por actividades de insectos, actividades también humanas, el metano, sale de la descomposición de la materia orgánica. Y otro gas de efecto invernadero es el vapor de agua. ¿Por qué son importantes los gases de efecto invernadero? Ese fenómeno de efecto invernadero es un fenómeno natural, el cual, ¿qué hace? Retiene calor. El calor que bota el planeta, si se disiparía en todo el espacio, todo el calor que se va del planeta Tierra, quedaríamos muy fríos. Lo que hacen entonces estos gases es retener el calor y regresarlo, y así tenemos una temperatura adecuada para la vida. Si todo el calor se fuera al espacio, repito, entonces quedaríamos muy fríos. El calor queda retenido por estos gases entre nosotros y tenemos una temperatura adecuada para la vida. ¿Bien? Pero estos gases tampoco pueden aumentar demasiado, porque si aumentan mucho, ya retendrían mucho calor y causa el llamado calentamiento global. El efecto invernadero cuando se intensifica por actividades humanas, ya genera el llamado calentamiento global, lo cual sí es perjudicial. Por eso, ahí habla de las zonas de los bosques. ¿Qué hacen las plantas, muchachos? Usted conoce por biología. Una planta hace fotosíntesis, y para ello necesita el CO2, y las plantas, los bosques de la selva, ¿no? del Amazonas, etcétera, absorben el CO2 y producto de ello botan oxígeno, ¿no? Es parte de su metabolismo de las plantas y les queda glucosa adentro. Entonces eso es lo que marca el contexto de la pregunta. Habla del efecto invernadero, que es retención de calor por estos gases, y que los árboles ayudan a controlar a dichos gases para que no sobrepasen su cantidad y genere el calentamiento global. Ahora dice la primera pregunta: en concentraciones adecuadas, el CO2 y el metano, son GI, gases de efecto invernadero, ¿son vitales para la supervivencia? Claro que sí. Si no habrían estos gases en cantidades adecuadas, el calor se disiparía, quedaríamos muy fríos y no habría muchas formas de vida. Siguiente pregunta: ¿es un fenómeno útil y natural que contribuye a la regulación de la temperatura? Por supuesto, por lo que hemos hablado. ¿Verdadero? Verdadero por el momento. Y la última: actualmente el efecto invernadero, están hablando de ese fenómeno en el contexto, en el texto, ¿se considera que es una consecuencia del calentamiento global? No. El calentamiento global es una consecuencia del efecto invernadero cuando se intensifica por actividades humanas. Sería falso. Clave: verdadero, verdadero, falso, muchachos. La de amén. En esta pregunta nos plantea un contexto que dice: durante el siglo XX, el uso de combustibles fósiles provocó un incremento significativo del dióxido de carbono en la atmósfera, es decir, en el aire. Si en el año 2010 la concentración del dióxido de carbono fue de 390 partes por millón, expresa esta concentración ahora en mol metro a la menos 3. A ver, es interesante la pregunta. Es así. Nos habla del CO2 y su presencia en la atmósfera, en el aire. Pongamos que todo esto sea el aire, ¿no? El aire es una mezcla de muchos gases. Dentro de ellos está el CO2. Esto es una solución gaseosa. Y nos dice que para el año 2010 se ha determinado que el CO2 tiene esta concentración, una cantidad de partes por millón, así lo vamos a expresar, partes por millón, igual a 390. Quiere que ahora esa concentración ya no esté en partes por millón, sino que se encuentre ahora expresado en mol de CO2 por metro a la menos 3. A ver, vamos a ver cómo se analiza esto, amigos. Entendamos esto. Esta unidad de concentración partes por millón no es frecuente. No viene así nomás, es un caso particular. En la pre de San Marcos sí lo hacen, ¿no? Lo hacen, por eso siempre es recomendable ver sus boletines. Y lo hacen de forma muy sucinta, porque también en los exámenes de la pre no ha venido partes por millón en esta etapa. A ver, ahora, yo tengo que entender que el CO2 es parte de una mezcla que es el aire. Este es el aire. Entonces, para ese CO2 se habla de una concentración y acá lo da. ¿Y cómo se calcula partes por millón? Para un gas se calcula así. Sería
la masa de dicho gas, la masa del CO2 en miligramos, entre el volumen de todo el sistema, que sería el volumen del aire, en litros. El problema nos dice que esto va a ser 390. Nos plantea eso. Por lo cual sería 390 miligramos por litro, ¿no? Esa sería la unidad de las partes por millón. Por cada litro de aire tengo esta cantidad del CO2. Quiere que yo exprese ahora en mol por metro cúbico, pero esto ¿cómo sería? Mol del CO2 y metro a la menos 3 baja, ¿no? Metro cúbico. Así quiere que expresemos ahora. ¿Cuántas moles de CO2 por metro cúbico de aire? Esa es concentración. A ver, muchachos, vamos a operar. Este dato lo voy a tomar de referencia. Y yo puedo hacer esto, ¿no? Si tuviera un litro de aire, eso tendría presente 390 miligramos de CO2. Esa es la unidad partes por millón. Ahora la pregunta quiere que yo exprese en esta relación moles de CO2 por metro cúbico de aire. Bien, vamos a hacer esto entonces. A ver, moles de CO2. ¿Cómo se calcula eso? Sería la masa del CO2 en gramos entre masa molar. Acá tengo 390 miligramos. Eso sería 390 por 10 a la menos 3 gramos, ¿no? El mil es 10 a la menos 3. Estos gramos entre su masa molar del CO2, que es 44. Ya tengo acá mol de CO2. Tiene que ser dividido entre metro cúbico de aire. Y acá yo tengo para un litro de aire esta cantidad. Eso es lo que sacamos de la unidad de concentración. Y para un litro sería entre 1000. Y eso equivaldría, un litro equivale a 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Ahí vamos a simplificar, amigos. Y 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 se va. Y quedaría la concentración 390 entre 44. Nos sale el resultado de 8,86 mol de CO2 por metro cúbico de aire. La clave sería la D de Dios. Bien, en esta pregunta, muchachos, es de estequiometría mezclado con el tema de soluciones. Y nos dice, en el hogar, el vinagre tiene muchos usos, tanto en las tareas de limpieza como en la preparación de alimentos. Un uso específico en la limpieza de los frascos de termo, dice. Si recordamos, nosotros en casa tenemos recipientes donde hacemos calentar el agua, como las teteras, las ollas, y donde se guarda el agua caliente, como son los termos. ¿Qué ocurre? Que dentro de estos recipientes, como en una olla, por el calor acumulado, el agua comienza a depositar el sarro. Y el sarro es el carbonato de calcio, tiene a ese componente. En un termo también, en las paredes internas, se comienza a acumular sarro, un sólido blanco. Dice el problema que un uso adecuado del vinagre podría ser para la limpieza de estos frascos, los cuales, dice, generalmente se recubren con carbonato de calcio por dentro. Bien, desde una aplicación del vinagre, remover el sarro, podría hacerlo en su caso usted. Dice ahora, calcula el volumen en mililitros de vinagre, que es ácido acético al 5% masa volumen, necesario para limpiar un frasco termo recubierto internamente por 2 gramos de carbonato de calcio. Yo tengo acá la reacción química que se va a llevar a cabo, miren, muchachos. El carbonato de calcio, este es el sarro de las ollas, tiene 2 gramos dentro de ese termo, lo quiero eliminar y voy a agregarle vinagre. ¿Pero qué es el vinagre? El vinagre es esto. Es una solución de ácido acético. Y también, ¿cómo me doy cuenta que es una solución? Aquí en la reacción lo dice, ¿no? El ácido acético en medio acuoso, está disuelto en agua. Así que este vinagre lo vamos a dibujar de esta manera. Ahí está el frasco, dentro contiene el solvente que va a ser el agua, y el soluto va a ser el ácido acético. Ya está. La pregunta quiere cuánto es el volumen del vinagre, que es todo esto, la solución, que se requiere con esta concentración. ¿Qué significa ácido acético al 5% masa volumen? Este es el soluto, así lo vamos a indicar. Quiere decir que la masa del soluto, entre el volumen de toda la solución en mililitros, por 100%, debe ser 5%. Esa es la concentración masa-volumen de una solución. La masa del soluto en gramos entre volumen total en mililitros por 100%. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a hacer esto así. Para hallar este volumen de la solución que me están planteando, yo requiero la masa del soluto, la masa del ácido acético, y eso lo saco acá de la estequiometría. Hacemos un balance de la ecuación, muchachos, y sería así. Si usted observa, acá tiene CH3COO una vez, y acá tiene CH3COO 2 veces. Entonces acá vendría a ser el 2.
Y ahí se soluciona todo. Ahí está balanceada la ecuación. Ahora relacionamos masa molar del ácido acético, el problema lo dice, 60, y del carbonato de calcio va a ser 100. Hacemos la relación, ¿no? A ver, 2 moles de acá, que sería 120 gramos, reacciona con 100 gramos de carbonato de calcio. 120 gramos de ácido acético remueve 100 gramos de carbonato. Si quiero eliminar 2 gramos de carbonato, ¿cuánta masa del ácido acético se ha utilizado? Haciendo la operación, muchachos, eso nos sale 2,4 gramos. Ya tengo la masa del soluto que ha reaccionado. Ya tengo esta masa de aquí, que sería 2,4 entre volumen de la solución en mililitros por 100% igual 5%. Despejamos esta ecuación y cuando nos sale el volumen, nos sale 48 mililitros. Listo. Esa es la clave, sería la A. Bien, muchachos, esta es la pregunta que por ahí está un poquito más fuerte, porque abarca un marco teórico también algo profundo. Y eso es el tema de cinética química, que hemos repasado, pero acá veamos cómo se resuelve. A ver, dice, la ley de velocidad determinada de forma experimental para la siguiente reacción. Aquí tenemos la reacción química. Todos son gases en el proceso. G, y acá V de vapor, pero todos están en estado gaseoso. Dice que la ley de velocidad para esta ecuación es la que está aquí. Tomando como referencia esta expresión, identifica el mecanismo y el orden de la reacción en que se sustenta la ley de velocidad. A ver, muchachos, para empezar, nosotros entendemos que si la reacción fuese elemental, la velocidad de la reacción se expresaría así, ¿no? Constante K, concentración del reactante hidrógeno por la del otro reactante NO, nada más, y elevado cada uno a su coeficiente, 2 y 2. Eso es si fuera elemental. ¿Y qué significaba reacción elemental? Lo puede ver en nuestra teoría. Son reacciones que ocurren en una sola etapa. Pero resulta que en esta expresión que nos han dado, que es experimental, se obtiene que el coeficiente del hidrógeno es 1. No coincide con el coeficiente que tiene aquí la sustancia. Su exponente no es 2, es 1. Eso quiere decir que mi reacción química no es elemental, sino que cuando no coincidían los exponentes con los coeficientes, eso se llama una reacción compleja. ¿Y qué ocurría con una reacción compleja? Se daba en partes, se daba en etapas. Como por ejemplo podemos mencionar esta. Ya, por ejemplo, veamos este caso de reacción compleja, muchachos. El hidrógeno reacciona con el yodo formando 2H yodo. Y esta es mi reacción global o reacción neta. Pero esta reacción ocurre en etapas. Por ejemplo, el hidrógeno se junta con el yodo y lo primero que va a formar son estos productos, miren. Forma H2 yodo más yodo. Son productos momentáneos. Ahora estos productos se vuelven reactantes, interactúan y forman esto, que todavía no es el producto final. Y recién este producto ahora se descompone, se transforma en 2 veces H yodo. Entonces, no es que los reactantes de frente formen el producto que está en la ecuación global, sino que lo hacen en un proceso y aparece al final. Si usted las etapas las suma, miembro a miembro, se va con esto de acá, se va y se va, se va y se va, y nos quedaría la ecuación global. Es una reacción compleja, muchachos. Bien, ahora, la pregunta nos pide que en base a la ley de velocidad, que es esta fórmula que nos dan, determinemos el orden de la reacción. El orden es muy sencillo porque el orden es la suma de los exponentes de las sustancias. Acá es 1, lo entendemos, ¿no? Acá es 2. El orden de esta reacción es una reacción de tercer orden. Ya tenemos una respuesta. Ahora, pero ¿cuál de las dos proposiciones de mecanismo es la que representa esa ecuación? Como hace un ratito explicamos, las etapas que me propone, este es el mecanismo de la reacción, al sumarlas debe darme la ecuación total. El segundo mecanismo sería imposible. Miren, sumen las ecuaciones, sumen miembro a miembro. No nos daría la ecuación global, que es esta de acá arriba. Por ningún lado saldría a sumar esta ecuación de acá. Esta no puede representar a esta ecuación global. Sume, miembro a miembro, no nos da esa ecuación. Acá sí va a ser, pero haciendo un pequeño cambio. Este N2O2 es equivalente, muchachos, es equivalente a decir, por ejemplo, 2 veces NO. ¿Estamos de acuerdo, no? Es un truquito, un intercambio. Este N2O2 puede ser equivalente a decir 2 veces NO, para acomodarlo a lo que nos da la ecuación.
Ahora sí, con esto, en lugar del que es equivalente, hagamos la suma miembro a miembro y miren lo que pasa. Este N2O se va con este N2O. Y quedaría, y no podemos botar nada más, y quedaría así, ¿no? 2 veces NO más H2, dos veces H2. Y acá a la derecha, N2, agua más agua, 2 agua. Y tenemos la ecuación inicial, ¿verdad? Entonces, este primer mecanismo representa a la reacción. Entonces, amigos, la clave sería el mecanismo 1 y reacción de tercer orden. La clave es la B. A ver, amigos, vamos aquí también a enfocar la pregunta que habla de celdas galvánicas. Si ha leído ya el texto, dice así, ¿no? El enunciado. La celda galvánica o batería es un dispositivo que genera corriente eléctrica mediante una reacción química. Celda galvánica, como usted recordará, realiza una reacción redox dentro, ¿no? Ahora, en un acumulador de plomo, el acumulador de plomo es la batería de los carros. Dice, en un acumulador de plomo, la batería de los carros, el ácido sulfúrico provee los protones necesarios para que la reacción ocurra. Unas rejillas de plomo conectadas por una barra metálica forman el ánodo y el óxido de plomo 4 que recubre a las rejillas actúa como cátodo. Establezca el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Amigos, en esta oportunidad este contexto dice cosas interesantes, pero solamente como si es una aplicación de una celda galvánica. Cada enunciado que vamos a ver ahora es individual al texto que usted está leyendo y puede marcar. No era necesario que yo sepa que es un acumulador de plomo. Por ejemplo, la primera alternativa nos dice así. A ver, recordando las reacciones redox y las celdas galvánicas, ¿no? Dice, el plomo metálico, y lo escriben así, el plomo metálico, se oxida a plomo más 2. A ver, el plomo metálico, este de aquí, se va a oxidar a plomo de carga más 2. ¿Cuándo pierde 2 electrones? ¿Verdadero o falso? Correcto, ¿verdad? Cuando de carga 0 pasa a carga más 2, es una oxidación. Y en ese proceso, él ha perdido 2 electrones. Por lo cual la primera es verdadera. Entonces no hay que saber cómo el acumulador de plomo funciona, sino que hay que verificar que cada alternativa esté con una proposición correcta, ¿no? Es verdad la primera. La segunda dice así. La solución acuosa de ácido sulfúrico. Me habla del ácido sulfúrico, H2SO4 en solución acuosa. Actúa como electrolito. A ver, ahí recordemos. ¿A qué se le dice electrolito? Muy bien, es aquella sustancia que en solución acuosa puede generar iones. Y ahí tenemos a las sales que se ionizan en el agua, tenemos a las bases como la soda cáustica, el hidróxido de sodio y los ácidos. Este ácido sulfúrico, el contexto también lo está diciendo, va a dar protones porque en el agua en solución acuosa se ioniza. Bota sus hidrógenos y bota el sulfato menos 2. Ese se llama electrolito, pues. Un electrolito es aquello que en el agua se ioniza. Por ejemplo, el azúcar no es electrolito porque el azúcar no se ioniza. Sería esto verdadero. Y la última. Dice así, cuando el óxido de plomo, plomo O2, acepta electrones, es decir, esto va a recibir electrones. Cuando esto acepta electrones, el plomo se oxida y forma plomo SO4. A ver, acá hay una contradicción, ¿verdad? Si una sustancia acepta electrones, no se oxida. Si una sustancia acepta electrones, se reduce. ¿Estamos de acuerdo? Así que acá está mal el enunciado. El plomo acá tiene carga, el oxígeno menos 2, sería acá menos 4, el plomo acá más 4. Acá en lo que se va a transformar, este es el sulfato menos 2, el plomo sería más 2. Acá el plomo experimenta una reducción, pero ya está mal, ¿no? Porque por eso está recibiendo electrones, para reducirse, pero el texto ¿qué dice? Cuando el óxido de plomo acepta electrones, el plomo se oxida. No, está falso, se reduciría. La clave es verdadero, verdadero, falso. Y tenemos la clave C.